Buenos días, buenas tardes, buenas para todos y toditas. Les mando un abrazo, un besito y les voy a decir una cosa. ¿Quién dijo que la vida era fácil? ¿Quién te dijo que la vida era fácil? ¿Quién dijo que era fácil vivir? ¿Quién dijo que todo lo que nosotros vivimos en esta tierra era fácil? Nadie nos dijo eso, nadie. Nosotros sabemos Nosotros sabemos que, que desde que fuimos puestos en esta tierra, desde que fuimos programados para tener una vida aquí en esta tierra, dice la palabra que aflicciones tendremos, ¿verdad? La verdad es que no sé dónde poner el teléfono porque es que a esta hora es muy difícil grabar por la luz. Entonces, miremos pues de que ahora en estos últimos tiempos que estamos viviendo, la mayoría no hemos podido ser conscientes, la mayoría, de que esto no es prolongado o que fue preparado o que el gobierno lo puede manejar. Nosotros sabemos que nada de esto lo puede manejar el gobierno. Nosotros sabemos que todo esto es una profecía que está en la palabra. Y también sabemos que el único que puede parar con esto es Él. No es que el gobierno puede encerrar. Él cree que encerrando las personas, cuánto diéramos para que el gobierno pudiera entender que esta es la forma del Señor actuar, que es la forma de cómo está llamando a un arrepentimiento. Pero aún los que se dicen ser cristianos siguen esperando de que esto va a pasar, de que prontito esto se va a organizar y vamos a volver a vivir lo mismo. Y muchos se han quejado, pero ¿por qué? Otros se han ido en contra de la palabra, otros se han ido en contra del Eterno. O sea, ha habido mucho de todo un poco. Pero para nosotros afirmar nuestros pasos y afirmar nuestra fe y no perderla, porque en este tiempo mucha gente ha dejado de creer en el Eterno. Y, y, y no es que yo no vea las cosas que están sucediendo, que no las vea como son, tal como son, sí, pero es que tenemos un Eterno que es el que saca bandera por nosotros, es el que levanta bandera por nosotros. Entonces, muchas personas que se han apartado, esto me lleva a afirmar cada día más la palabra de Dios en nuestras vidas, o al menos en mi vida. Nosotros tenemos una descendencia de nuestros primeros padres, donde vimos que para ellos no fue fácil nada. Ellos sí tenían muy claro que cuando llegaba un problema o llegaba una prueba, como lo dice, como lo llama la humanidad, o que un castigo, porque también habla la palabra, el hombre habla de un castigo cuando sabemos que es una corrección, que el Señor no castiga, Él corrige, es como nuestro Padre. Cuando somos pequeños y aun cuando estamos mayores también hacemos algo que no es debido, ellos nos llaman la atención. Asimismo, es el Eterno con nosotros. Él es un Padre que corrige. Y entonces cuando el pueblo de Dios era corregido por la mano del Eterno, ellos sabían que ahí no había otra cosa sino obedecer o, o, o desobedecer, porque recordemos lo que pasó con los de Coré en el desierto. Entonces, yo lo que empiezo a mirar es un orden que ellos han tenido o que tiene la palabra con todas aquellas personas. Todos ellos tuvieron dolores,
Todos ellos tuvieron pérdidas. No se crean ustedes cuando el pueblo de Dios va a la guerra, ellos perdieron muchos soldados, perdieron muchos de su pueblo, fueron muertos en medio de la guerra. Pero ellos tenían la mirada, la meta, tenían su mirada puesta en el eterno. Ellos sabían, mire cómo trabajaban estos hombres. Cuando uno de ellos moría en la guerra, ellos traían esos cuerpos a sus familiares. Yo no voy a decir que no dolía. Claro que les dolía porque ellos eran de carne y hueso como tú y como yo. Pero en medio del dolor, ellos entendían que esa persona, ese guerrero que había muerto, no había muerto como un humano, como una persona como tú o como yo, o como cualquiera otro, sino que había muerto como un guerrero, peleando por la obra que el Señor había puesto en sus manos. Entonces ellos lloraban la pérdida de esa persona, pero también se sentían con un privilegio en su corazón, un regocijo de saber que habían muerto, pero peleando la buena batalla. Nosotros hoy debemos de tomarlo a nuestra vida espiritual. La buena batalla es la que nosotros luchamos cada día en medio de las circunstancias. Cuando ellos iban a salir de Egipto, fue muy difícil poder que el faraón los dejara salir. Pero miren, después la palabra nos dice que ellos salieron como si los hubieran corrido, echados como animales. Fíjense, el Señor les dice esa noche lo que ellos tienen que hacer. El Señor les dice, van a matar este animalito, van a hacer el pan, van a preparar el pan sin levadura. O sea, ellos prepararon todo porque ellos iban a comer 7 días, estarían en esa comida, ¿verdad? Pero también dice la palabra que ellos lo que arreglarían ese día, la carne se la comerían y lo que quedaría ellos lo quemarían porque ellos no podían dejar nada para el otro día. Entonces, dice que les quedó pan sin cocer. Porque en la misma noche que empieza la Pascua para ellos, que ellos vienen y empiezan a pintar las puertas con la sangre del cordero, dice que cuando mueren todos los primogénitos, se levanta Faraón y los echa en la noche. ¿Dónde lo dice en la palabra? Dice en Génesis 12:10. Vamos a leerlo desde el 29. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo el pueblo de Egipto en la tierra, a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo. Lo explica muy bien que se sentaba en su trono. Era un niño, pero él estaba viendo la maldad de su padre. Pero él se sentaba en el trono porque la mente de este niño era ser peor que su padre. Entonces, ¿por qué les digo yo todo esto? Porque esto es impresionante cuando nosotros logramos entender el poder que tiene el pan, el pan sin levadura. Miren pues, y dice, se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. O sea, él acabó con todo. Entonces, dice que se levantó a la medianoche. Inmediatamente se levantó aquella noche Faraón y a todos sus siervos y a todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a esa hora de la noche a Moisés y a Aarón,
Los llamó en la noche y les dijo, sal de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Y dice, toda, toda, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Esta parte donde dice bendecidme también a mí, me da a entender que estábamos hablando de que el Señor había endurecido, eso lo hablamos en los estudios del desayuno, ¿verdad? Estábamos hablando que el Señor había endurecido el corazón de Faraón. El Señor no llegó directamente a endurecer el corazón de Faraón. El Señor conocía a la mujer que Faraón tenía. Es que nosotros tenemos que entender muy bien la palabra, porque es que nosotros siempre hemos visto, los que estudiamos en la mañana, que debajo de esa palabra es como si fuera un cofre y ahí hay algo que el Señor da a conocer. Entonces, no es precisamente que el Señor vino y endureció el corazón del faraón. El Señor conocía a la mujer que tenía faraón y fue el corazón de la mujer fue la que endurecía el corazón no es que la palabra esté mal escrita, entiendan bien, no. Nosotros hemos encontrado las palabras, aquellas perlas guardadas que fueron celosamente guardadas por el Eterno y son las que hoy en día Él da a revelar al que Él quiere, dice su palabra. El que Él quiere, Él da a revelar su palabra. Entonces, vemos nosotros que cuando este hombre le pide al pueblo que le bendigan a él también, a pesar de que había perdido a su hijo, porque vemos ahí, este hombre no tenía el corazón tan malo como no lo imaginamos. Detrás de ese corazón, de ese varón, había una mujer que tenía un corazón perverso y era su esposa. Su esposa y la abuela de su niño, que fue el que lo empujó a que fuera todavía más malo que su padre. Yo no estoy diciendo que este varón era bueno, no. Él tenía su maldad, como todos tenemos nuestra maldad. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Todos no nos hacemos libres de maldad, todos tenemos maldad. Pero este niño que se levantó como rey, que se iba a levantar como rey en Egipto, que bendita sea la misericordia de Dios que lo cortó antes de que fuera rey, iba a ser más perverso que todos los que habían antes. Ahora, vemos que el pueblo sale de ahí y sale al desierto. Y entonces dice la palabra que él les tocó llevarse en el pan. Salieron huyendo, dice en el 33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían todos, somos muertos. O sea, del miedo que a ellos les dio, sacaron el pueblo. Ya, mire lo que yo les digo, ya el pueblo no salió por voluntad propia, sino que salieron echados como perros. Yo te voy a decir una cosa, ¿cuántas situaciones hemos vivido nosotros y nos sentimos mal porque yo no me merezco esto, porque el Hijo de Dios y estas personas que dicen, pero ¿cómo es posible que si yo soy la princesa del Señor a mí me sucede todo esto? Eso es egoísmo, eso es orgullo, porque no he visto yo un siervo de Dios que se le haya pasado pipa, no lo he visto. Todos los siervos que le sirvieron al Eterno pasaron sus momentos fatales. Ellos pasaron sus pruebas, pasaron sus luchas. Ellos pasaron sus dolencias, sus tristezas. Recordemos que cuando este pueblo sale de ahí, no hacía mucho, había muerto los padres de Moisés, su papá. Y tuvieron que dejarlo allá. O sea, es que son muchas las consecuencias, consecuencias no, muchos los sufrimientos que este pueblo sintió. Aparte que al principio no les quiso dejar salir, pero precisamente en plena celebración de lo que ellos estaban haciendo, ellos salen de ahí el 15
Mire, la palabra de Dios nos lo dice muy claro. El 14 ellos preparaban para comer eso en la noche y ellos tuvieron que salir pasada la medianoche. O sea, ya se empezaba el día 15 para ellos. Y se llevaron su masa sin cocer porque no les dio tiempo. Y nosotros queremos que a nosotros todo lo bueno nos suceda. Que porque enseño la palabra, porque yo oro, por muchas cosas, nosotros queremos que a nosotros no nos pase nada. Pero la palabra de Dios nos enseña. En todas las escrituras encontramos estas personas que le sirvieron al Eterno y pueblos que sufrieron golpes, sufrieron muchas cosas. Ahora, vamos a hablar del pan sin levadura. ¿Qué es el pan sin levadura? Si nosotros lo llevamos a nuestra vida terrenal, es aquello que nosotros llamamos que se le echa un producto para que el pan se vuelva grande, lo que nosotros llamamos como polvo royal, ¿verdad? Entonces esa era la levadura. O sea, es una levadura, todos conocen eso que se lo venden en los mercados, que es para las panaderías. Entonces eso era lo que se le echaba al pan, para que queden ricos esas tortas y todo eso. Pero ¿por qué el Señor les dice a ellos que lo deben que no coman pan con levadura? Nosotros sabemos que venimos de un pueblo caído y que tenemos mucho pecado. Ahora, eh, el pan sin levadura es lo que el Señor busca en nuestras vidas. Al pueblo de Dios le digo que comiera pan sin levadura. Él busca ese pan en nosotros. Nosotros somos ese pan que el Señor quiere sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura en nosotros es el pecado. ¿Y de dónde viene el pecado? De la desobediencia. Recordemos que Adán y Eva no pecaron porque ellos no sabían lo que era pecado, pero desobedecieron. Y cuando desobedecieron, ahí entró el pecado. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, ahí está el pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Despojarnos de esa levadura. Esa levadura es el significado del pecado en nosotros. ¿Cuándo empieza el pecado? Cuando nosotros desobedecemos a la palabra. Cuando estamos haciendo, aún sabiendo lo que el Señor nos está enseñando en estos últimos días, Él nos está enseñando cómo caminar en la verdad de la palabra, cómo obedecer a los mandatos de la palabra y nosotros aún sabiendo no lo hacemos. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender, que nosotros para poder para poder ser ese pan sin levadura para el Eterno, nosotros tenemos que empezar a limpiarnos lo que tenemos por dentro, toda la maldad y el pecado, porque eso fue lo que el Señor quiso hacer con el pueblo de Israel, que la levadura, todo pecado, todo aquello, porque ellos iban a salir de ese lugar, ellos no iban a traer nada de allá. Entonces el Señor quería que vinieran al desierto, en espíritu y en verdad, a adorarle, a glorificarle y a exaltarle, porque eso era lo que Él quería, que fueran a adorarle. ¿Y cómo se entra a adorar? Con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido, con un corazón limpio. Dice que es tremendo. Yo sé que nadie es santo, pues no estamos hablando de santidad. No quiero decir porque es que se confunden las cosas. Dicen que el santo entonces no tiene pecado. No, sí tenemos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir dejando que el Señor cada día vaya sacando eso de nuestras vidas. Vaya sacando y nosotros reconocerlo delante de Él para que Él vaya dejando sin levadura. Que esa levadura vaya saliendo de nuestras vidas. Recordemos que lo que Él busca en nosotros es una obediencia. Y para obedecer nosotros tenemos que conocer la palabra y para conocerla y para salir y para dejar de pecar hay que obedecer. Es muy diferente la santidad a dejar de pecar. A dejar de pecar es obedecer. Y si el Señor nos manda a obedecer su palabra, entonces ahí es donde tenemos un corazón dispuesto para adorar. Tenemos un corazón dispuesto para glorificarle y para exaltarle. Porque hasta que vivamos en este cuerpo, nosotros vamos a ser pecadores
y no vamos a ser santos, pero hay una lucha continua con tratar cada día de hacerlo mejor, de hacer que el Señor se vaya agradando, que vamos dejando poco a poco cositas que Él mismo nos vaya quitando, hasta que Él venga a terminar la obra perfecta en nuestras vidas. Esto es el pan sin levadura. A esto le llama el pan sin levadura. Esto fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Que nosotros podamos escuchar cada día y obedecer cada día a su palabra, escuchar su voz para poder obedecer a su palabra. Que el Señor les bendiga.